¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Saludamos a la amada audiencia de RKM, a los oyentes que están por Facebook, a aquella repetidora de Rosario, Tandil y Córdoba. Bendiciones a todos ellos, como siempre, todos los viernes, siempre predicando la palabra del Señor y lo que nos tiene para nuestras vidas, ¿no? En el nombre de Jesús. Bendecimos a los hermanos que están privados de la libertad, fuerza en el nombre de Jesús. Y bueno, esperando a ver qué es lo que quiere decir el Señor en esta tarde. Hermano Gustavo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté repose en tu vida, en cada corazón, en cada uno de mis hermanos y hermanas que están sintonizando nuevamente esta edición radial. Saludamos a toda la audiencia, a todas las repetidoras de esta emisora de RKM. Nos sumamos al saludo y a las bendiciones más ricas del Señor en este día. Gracias nuevamente le damos a Dios porque estamos un viernes más compartiendo este programa que realmente es una bendición para nuestras vidas y creemos que para cada uno de aquellos que se quieran interiorizar en la palabra, el poder conocer y ampliar el conocimiento sobre la verdad, sobre el Evangelio, que es lo que realmente nosotros queremos ser colaboradores para poder guiar conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra a cada uno de ustedes, a cada uno de aquellos que buscan cada día hacer la voluntad del Señor. Y qué mejor para hacer la voluntad del Señor que saber lo que el Señor nos pide. Nosotros, el programa anterior a este, estuvimos finalizando con el estudio de las cartas a las iglesias. Ahí nosotros podemos ver cómo nos encontramos. Realmente profundizando en esas cartas podemos ver el modelo de lo que el Señor nos pide y lo que es acepto para el Señor y lo que el Señor reprende, todo aquello que esté fuera de su voluntad. Entonces vemos que en todos estos diferentes grupos, por denominarlos de una forma, pero en toda esta diferencia de una iglesia con la otra, vemos al Señor haciendo referencia sobre aquellas cosas que la palabra de Dios nos muestra que son aceptables para el Señor y las cuales no lo son. Y lo que pudimos estar identificando en este estudio profundo que hicimos sobre las cartas a las iglesias es cuál es la verdadera voluntad de Dios, muchas veces distorsionada por los hombres, pero cada vez que nos sucede que puede haber en nuestra vida una confusión sobre ciertos temas, tenemos que ser recurrentes de venir una y otra vez a la palabra de Dios, porque el Señor, aquellos que lo buscan, lo hallan. Entonces, para conocer al Señor tenemos que conocer su palabra. La palabra, para que habite en nuestros corazones, tiene que estar firme en nuestras vidas y cada día consolidarse más en nuestra vida cotidiana, no solamente haciéndonos escuchas de la palabra de Dios, sino también hacedores para poder ponerla por obra conforme a la voluntad del Señor. Y vimos en el transcurso del estudio de estas cartas las definiciones que el Señor hacía a aquel que estaba a cargo de la iglesia, inclusive al grupo completo, sobre las cosas que el Señor no permitía y no eran de su agrado, y cómo realmente vemos una reprensión de parte del Señor, porque sabemos que el Padre, como al Hijo, quiere encaminarlo por el buen camino y debemos de aceptar muchas veces la corrección que viene de parte de Dios para que nosotros crezcamos en la fe, para que crezcamos en su palabra y afirmemos nuestros corazones en su voluntad. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos habituarnos a la palabra de Dios para que en nuestra vida sea una costumbre, porque a veces se lo tiene como una carga pesada el hacer la voluntad del Señor, porque realmente todavía estamos muy naturalizados con el mundo, ¿sí? Estamos muy aferrados a las cosas que el mundo ofrece, y lo que debemos de identificar en este tiempo que necesitamos ser como el Señor pide que nosotros seamos. Nosotros tenemos que poner de toda nuestra voluntad para poder afirmarnos en los caminos del Señor
y para que verdaderamente su palabra sea puesta por obra en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, y vale la redundancia, no solamente tenemos que ser escuchas de la palabra de Dios, porque a veces tomamos la palabra de Dios con cierto gozo, viene la bendición de Dios, viene, porque déjame decirte que cada día que la palabra de Dios llega a tus oídos, tal y como se ha sido dada, es una bendición para nuestras vidas. Y a veces debemos de recordar cuando habla la palabra de Dios en la parábola de dónde es sembrada la palabra de Dios, en qué tipo de terreno, ¿sí? Se nos hace mención para que nosotros nos demos cuenta que se está hablando de nuestra vida, donde realmente la palabra de Dios está haciendo cavidad en nuestra vida. Porque, vuelvo a repetir, tomamos con gozo la palabra y tal vez al rato o al otro día o a los 2 días o 3 días ya nos olvidamos completamente de lo que hemos escuchado, y esta palabra cae en pedregales donde realmente vemos que la aflicción que este mundo tiene y la cual nosotros dejamos que cree en nuestra vida, que cree esa expectativa que el sistema crea en la humanidad, aquellos que no son hijos de Dios, pero nosotros también la tomamos como algo también natural para nuestras vidas, y nosotros estamos siendo personas, hombres y mujeres que estamos siendo preparados para vivir un reino eternamente con nuestro Dios. Estamos aguardando la bendición, este futuro bendito que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios, de compartir la eternidad con nuestro Señor para la gloria de Dios. Entonces, siendo edificados y cimentados en la verdad de la palabra, nosotros no debemos de dejarnos arrastrar ni empujar por el sistema que el mundo ha creado, como si nosotros perteneciésemos a este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, ¿sí? Nosotros, juntamente con Cristo, para la gloria de Dios, estamos sentados en lugares celestiales, donde ya Cristo ha comprado toda nuestra victoria para la gloria de Dios. Entonces, lo que debemos de hacer es tratar de encaminar y encajonarnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros estamos esperando, vuelvo a repetir, esta bendición tan gloriosa. Estamos, creo que cada uno de nosotros tenemos esta esperanza de la cual la Escritura nos habla, del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vendrá por su pueblo. No fuimos llamados para ira, que es lo que nosotros debemos de entender. En el libro de Daniel a nosotros se nos habla de un tiempo, ¿sí?, que se denomina los 7 años, ¿sí? Pero debemos entender que el cumplimiento de las 70 semanas que profetizó Daniel se van a cumplir cuando Cristo regrese a la tierra y la humanidad lo vea, que Él se haga visible a la humanidad. Pero previamente estamos esperando un arrebato, estamos esperando siendo tomados para Él, ¿sí? Por Él mismo, ¿sí? Esto lo vamos a ir ampliando porque no creo que podamos llegar a cubrir en un solo programa lo que estamos preparando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros vemos que Jesús, en las Escrituras, Él nos enseña de que Él regresaría a la tierra. O sea, una advertencia de estar continuamente preparados para esto. Nosotros vamos a ir viendo conforme a la palabra de Dios. Primeramente vamos a tomar el libro de Mateos, en el capítulo 24, que vamos a comenzar a leer del verso 42 y lo vamos a leer hasta el verso 51. Pero quiero que en el amor del Señor estén atentos a lo que la palabra de Dios dice,
para no perder el hilo y para no perder la guía que el Señor nos mostrará a través de su palabra sobre estas advertencias de poder estar preparado. Entonces, por eso hemos tomado como primera referencia el libro de Mateos, capítulo 24, del verso 42 a 51, y lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a su siervo, y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y lo hará y a la hora que no sabe, y castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Amén. Hemos de velar y ser fieles, ¿sí? Tenemos por título en este pasaje de la palabra. Acá se nos dice que debemos de velar, porque no sabemos a qué hora ni qué día vendrá el Señor. Pero también vemos algo muy importante que debemos entender. Por ejemplo, acá nos habla en el verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Nosotros debemos de considerar que el alimento que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Nosotros debemos de considerar de que debemos de buscar su voluntad en nuestras vidas para estar siempre preparados, como dice esta palabra. Que velemos y que seamos fieles y no hagamos, como dicen los últimos versículos que el hermano termina de compartir. Si nosotros como cristianos dijéramos, el Señor tarda, y sigamos la vida como estábamos acostumbrados a vivirla en el mundo, debemos de entender que esto no es conveniente para los hijos de Dios. Vuelvo a repetir las advertencias que el Señor hizo a las iglesias a través de la carta enviada por el apóstol Juan, sobre las cosas que el Señor no le complacían del comportamiento que estaba llevando a su pueblo. Entonces nos habla de que Él va a tomar juicio sobre aquellas personas que realmente no han considerado de que debemos de estar cada día tratando de prepararnos más, sabiendo de que el regreso de Cristo es eminente y que no sabemos la hora ni el día, pero sabemos por las cosas que la Biblia nos muestran que su venida está pronto. Entonces, esto es una advertencia de lo que nosotros debemos de entender. También vamos a leer la parábola a las 10 vírgenes, que lo encontramos también en el capítulo 25 del verso 1 al 13. Estas son advertencias que la palabra de Dios nos muestra del por qué debemos de estar preparados. Vamos a compartirlo. Amén. Entonces el reino de Dios de los cielos es semejante a las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir a su esposo, al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y agarraron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: ¿Por qué no para que no nos falte a vosotras y a nosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis que el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros debemos de considerar de cuál será también la iglesia arrebatada, cuál serán aquellos que estaremos prestos para la venida del Señor, y aquellos que pensamos como que si el Señor viniese en los 5 minutos próximos. Realmente debemos de entender que necesitamos que nuestras lámparas estén encendidas. Concluimos con la búsqueda que necesitamos hacer en lo personal para con el Señor. Por eso vuelvo a repetir del por qué necesitamos estar fervientes en el Espíritu. Y fervientes en el Espíritu es tener esa búsqueda interior, no del cristiano a la hora de ir a un determinado lugar a rendir culto al Señor. Si no, estamos hablando de los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día, estar prestos, estar verdaderamente, no digo que uno tenga que viva con las 24 horas con la palabra, con la Biblia en la mano leyéndola, ojalá pudiésemos, pero lo que debemos de saber, dónde está la palabra, dónde ha sido la palabra sembrada en nuestra vida, en qué tierra cayó, si realmente esta palabra echa raíces y después que se convierte en lo cual y por lo cual la palabra ha sido enviada a nuestras vidas, si realmente esta palabra va a dar fruto en nuestras vidas, para que estos frutos se puedan compartir, que es la verdad del Evangelio, y lamentablemente tan escasa en este tiempo. Entonces lo que nosotros debemos necesitar es el aceite, es la unción, es la presencia de Dios. Cada día necesitamos ser revestidos de la presencia de Dios. Y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas es realmente afirmar nuestros pasos y enderezar nuestras sendas en la búsqueda del Señor. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Tenemos que estar apercibidos. Realmente el Señor viene a buscar a una iglesia, ¿sí? Una iglesia que realmente lo ha buscado al Señor. Una iglesia que realmente se ha preparado, ¿sí? Acá nos habla de que estas 5 entraron a las bodas del Cordero, ¿sí? Porque realmente estaban preparadas, pero también hay una parte, porque acá no se le está hablando a los incrédulos, sino se le está hablando a las iglesias, y después también dice, vinieron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, abrinos. Y el Señor le dijo: no los conozco. Entonces, acá lo que nosotros debemos identificar estas dos divisiones de estos dos grupos. ¿Quiénes estaban preparados? ¿Quiénes realmente estaban con la unción? ¿Sí? Y quienes realmente habían buscado este alimento que en los versículos anteriores el hermano nos estaba compartiendo sobre el estar alimentado con la palabra de Dios. Entonces vemos que
ya sea por los afanes de la vida, y muchas veces nosotros al decir los afanes de la vida y el sistema de este mundo generalizado, tenemos que ver por qué nosotros también muchas veces somos arrastrados sobre ese mismo sistema. ¿No será que realmente no hemos confiado en el Señor? ¿No será que realmente nosotros decimos una cosa con la boca pero sentimos otra al tener otras actitudes y manejarnos de otra forma no conforme a la palabra de Dios? Porque si realmente nosotros dejáramos que el Señor gobierne nuestras vidas y reine en nuestras vidas, nosotros realmente somos peregrinos y extranjeros que estamos transitando por este mundo. Entonces tenemos una ciudadanía, por lo tanto tenemos a alguien que nos dirige, alguien que nos gobierna, y es el Señor Jesucristo. Él debe reinar en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero para poder lograr tener una comunión con el Señor y entender lo que el Señor demanda a través de la palabra de Dios, es por eso que nosotros compartimos, nuevamente vuelvo a repetir, este estudio sobre las cartas a las iglesias. De qué comportamiento realmente está hablando el Señor y aguarda de su pueblo. ¿Cuál es el compromiso que el Señor espera de cada uno de nosotros? Si realmente se ha consolidado la presencia del Espíritu en nuestras vidas y hemos vuelto a nacer, nosotros no estamos sujetos a ningún sistema. ¿Tenemos que respetar las autoridades? Sí, siempre y cuando las autoridades respeten a Dios, ¿sí? Siempre y cuando se sujeten a lo que la palabra de Dios dice. No estamos obligados a ir contra lo que se diga contra la palabra de Dios. O sea, no estamos obligados a que llamemos las cosas que la palabra de Dios las identifica como inmundicia y se nos haga creer en este sistema que son aceptables a los ojos de Dios. No, porque realmente ellos no consideran a Dios. Entonces no tenemos por qué correr como el mundo corre. Y si no corremos como el mundo corre, es porque realmente nuestra vida, nuestro ser interior ha sido transformado. El arrebatamiento de la iglesia creemos que vendrá, pero no sabemos si realmente será antes de estos 7 años o en el transcurso de los primeros 3 años y medio. No lo sabemos si es a mitad de tiempo, ¿sí? Porque la Biblia nos muestra que a los 3 años y medio se va a romper ese tratado, se va a firmar un tratado de paz y va a ser cuando el enemigo de nuestras almas se dé a conocer realmente como quién es. Y ahí va a descender la ira de Dios. Pero hay una tribulación, dividida, podríamos llamarle, en 2 partes. La tribulación y la gran tribulación que comenzará a mitad de un tiempo. ¿Sí? A la mitad de un tiempo estamos hablando de los 3 años y medio. Entonces, hay en este tiempo, como iglesia, que nosotros estamos viviendo, y realmente consideramos a través de lo que se nos muestra en la palabra de Dios, que el Señor viene por su pueblo y el Señor nos recibirá en el aire. Entonces se nos habla de un arrebato, se nos habla de un arrebato. Si bien esta palabra no la vamos a encontrar en la Biblia, pero vamos a ver algunas definiciones que nos van a identificar sobre este asunto en particular, ¿sí? A ver, nosotros vamos a leer Marcos capítulo 13 y verso 37. Dice: y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. 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 ¿Y Lucas 12:37? A ver, un segundito.
Lucas 12:37. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ciñera y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Entonces vemos acá una recompensa de parte del Señor para el pueblo, para su pueblo, ¿sí? Vemos que, nosotros lo que podemos identificar, que en el tiempo de los apóstoles, ellos entendían que era actual la venida de Cristo en esa era, porque después nosotros lo vamos a ver a Pablo citando un versículo que él habla de nosotros, incluyéndose como que si él en ese momento iría a estar vivo cuando el Señor viniese, ¿sí? Entonces vemos que el Señor él consuela a sus seguidores antes de su muerte. Vamos a ver Juan Juan 14, lo voy a leer, en el verso 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá vemos en estos dos versículos que el Señor está consolando a su iglesia, que Él no es que nos iba a dejar, sino que Él vendría otra vez y Él nos tomaría a su iglesia, a Él mismo. Es lo que hablábamos hoy al comienzo del programa. También vemos, y te vamos a pedir que leas Hechos 1:11. Vemos que en la ascensión de Cristo, cuando el Señor asciende a los cielos, ahí se presentan dos ángeles y que les anuncian al grupo de los apóstoles de que Él vendría de la misma manera que se había ido. ¿Sí? Vamos a compartir ese versículo. Dice, los cuales también le dijeron: varones galileos, dice, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habíais visto ir al cielo. Amén. Acá vemos lo que estábamos compartiendo de estos dos ángeles dando testimonio de que el Señor volvería. Amén. Amén. Entonces, esto significa que la segunda venida de Cristo va a ser literal, física y visible. ¿Sí? Las epístolas a nosotros nos enseñan que Jesús regresará. Esto lo debemos de tener todos claros. Todas las epístolas anuncian que acontece, primero que están anunciando su regreso, pero también que va a acontecer repentinamente y sin previo aviso. Por eso, lo que el hermano termina de compartir y vemos donde el Señor se nos muestra a través de su palabra que debemos velar y estar siempre preparados, porque esto va a venir sin previo aviso. Por eso los creyentes deben estar en una preparación de continuo. Eso es lo que nosotros debemos de saber, que no es un día a la semana, que no es, hay culto el domingo soy cristiano. No es así, porque nosotros decimos, no me ve ni el pastor, no me ve ni los hermanos, no me ve nadie, yo estoy solo. Hay alguien que te ve, y si no, acordate de una de las cartas que se le envió a la última iglesia que estuvimos dando como ejemplo. Ellos se consideraban de que estaban ricos y que no les faltaba nada, y el Señor les dice totalmente lo contrario, que eran unos desaventurados, que eran unos desnudos, miserables, que compraban realmente oro refinado. Vemos una realidad totalmente distinta a la que realidad
de ellos le quería hacer creer, o lo creerían, porque les convendría, y bueno, y así va pasando las cosas y la tomamos a veces muy natural. Vamos a los anuncios de la radio y enseguida regresamos.